¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a YTPK. Hoy nuestro capítulo girará en torno a los servicios que presta una empresa. Un servicio, hay que decirlo, poco convencional, pero que de a poco está ingresando a nuestro mercado porque hay mayor conciencia por parte de los emprendedores y también porque se está notando que exigirá mayores controles todo emprendimiento por parte del órgano contralor, como principalmente de la ciudadanía, que es justamente el caso que hoy nos ocupa. Estamos hablando de una empresa que construye plantas de tratamientos de residuos líquidos y también sólidos, pero en el caso particular, una planta de tratamiento de residuos hospitalarios, del que se habló mucho en las últimas semanas. Conozcan su historia. Esto es YTPK y es tiempo de hablar de negocios. YTPK es presentado por Luminotecnia, pasión por crecer juntos, bebidas nativas del Paraguay para su producto Gondwana, más que agua, una joya. Puerto Seguro, te damos respaldo, con los auspicios de Drelisman Abogados, con el apoyo de Metiri Soluciones de Recursos Humanos, GDM, Gestión de Mantenimiento, y Manzano, amamos lo que hacemos lo que amamos. Un programa de VDO y Coach Consultores. Hoy presentamos Aguas Grises. Saluber quiere ser una respuesta no solamente a la problemática de los efluentes líquidos, sino también a todo lo que es depuración en su amplio concepto. Producimos maquinaria para depuraciones también de residuos sólidos, reciclaje. Por lo tanto, desde las cubiertas a vidrio, cartones, plásticos, y según la industria del cliente se llega a determinar cuál es, allí también es un proyecto, el tipo de maquinarias que llevan a un producto final que el cliente necesite. Al igual también para las industrias, especialmente esto, tenemos todas las maquinarias para reciclaje del gas, depuraciones de los gases industriales, eso para los incineradores, empresas que emiten también contaminación del aire. Saluber también quiere ser una respuesta a eso y tiene capacidad tecnológica como para poder solucionar esas problemáticas. La misión de esta empresa suena acorde a las necesidades del país y a las exigencias del mercado, en tiempos de mayor demanda por el cuidado del medio ambiente. Sin embargo, se trata de un tema complejo que no siempre es bien entendido. La planta de depuración es una planta cloacal con una desinfección final siendo un hospital. Es importante destacar eso porque, lógicamente, el tipo de efluente que recibe no es el puro cloacal, también es lo que viene de los quirófanos, de algunas salas de intervenciones, por lo cual tiene componentes patológicos que deben ser eliminados, reducidos en su posibilidad de contaminación antes de poderlo verter a un colector o a un curso natural de agua. La firma Saluber Paraguay fue adjudicada por el IPS para construir la planta de depuración de desechos biológicos del Hospital Ingavi, situado en la ciudad de San Lorenzo. La construcción del hospital significó una inversión de al menos $70 millones. La obra contemplaba la edificación de la planta para el vertido de los efluentes hospitalarios, el cual se realizó en tiempo y forma, solo que por una descoordinación entre el IPS y Obras Públicas, la función de la planta quedó estigmatizada. En la gente se instaló el concepto de que los desechos saldrían del hospital para contaminar el cauce del arroyo San Lorenzo. Los medios se hicieron eco del reclamo y la respuesta de las autoridades había llegado tarde, como para desdibujar lo que la gente ya creyó que sucedería. De acuerdo al proyecto de obras del Metrobús, la planta de Ingavi debía estar conectada a una red de desagües que iría a otra planta estatal y recién de ahí al cauce del arroyo. Como el Metrobús quedó estancado,
surgió la idea de verter los desechos del hospital directamente al arroyo. Esto generó reacciones adversas, ya que encendió el pánico en la población. Responsables de la obra aseguran que el temor es absolutamente infundado, debido a que la planta posee una tecnología italiana de alta generación, denominada MBBR, que proporciona la garantía de que el agua tratada saldrá depurada casi en un 100%. El nivel de depuración del MBBR llega a un mínimo del 95% hasta 98%, más o menos. Entonces, en ese rango de depuración sale el agua. Por lo tanto, la parte contaminante es ínfima. Realmente no hay nada que temer, nosotros no estamos contaminando, al contrario, nosotros lo que estamos haciendo es aportar, ¿verdad?, directamente y favorecer al medio ambiente, porque sí puedo asegurar que el agua que yo estoy liberando de esta planta es menos contaminada que lo que voy a encontrar en el curso natural. No existe, de hecho, contaminación cuando uno está pensando que normalmente durante todo el curso del arroyo que tiene que recibir el efluente, se vierten efluentes en crudo. Pero nosotros no tenemos que pensar en lo que hacen los demás, tenemos que pensar en lo que hacemos nosotros, y el nivel de depuración que nosotros aseguramos es superior a las normas locales, es según norma europea, como mencionaba, por lo cual no produce ningún tipo de contaminación. Y una cosa que es bien aclarar a la gente para que se sienta tranquila en ese sentido es que cuando en un curso de agua que está contaminado yo ingreso agua limpia, lo que hago es la dilución del agua contaminada en el curso del río, por lo cual, o del arroyo, por lo cual mejora el cauce de ese arroyo. Es al revés de lo que se está diciendo. En realidad, la planta va a cumplir un beneficio desde el punto de vista ambiental y si finalmente eso descarga al famoso lago Ipacaraí, va a recibir en el conjunto de todas las aguas que recibe, un agua por lo menos de este lado un poco más limpia de lo que recibiría sin la depuración, que es lo que está sucediendo hoy día, ¿verdad? Y de ser cierto, ¿cómo opera la planta? La estructura está compuesta de varias partes, cada una de las cuales cumple una función de barrera y selección de material biológico. La capacidad operativa es de 80.000 litros por hora, equivalente a un promedio de 6.000 personas interactuando en el hospital por día. Si un mañana por una ampliación del hospital o un crecimiento de la población del hospital se necesita incrementar para llegar a 10.000 personas, que esta planta tiene potencial hasta para eso, sí hay algunas secciones que se tienen que agregar, pero solo para aumentar la respuesta al caudal que va a ingresar. En otro caso no va a necesitar ningún tipo de adecuación. El efluente llega de varios puntos que están ubicados en el hospital, que hacen de registro, bombean a lo que sería esta cámara. Esta cámara donde se encuentra una filtro cóclea que es única en el país. Luego al lado hay una cámara que actúa de forma paralela por si en algún caso llegue a atascarse o a tener algún pequeño problema la filtro cóclea, que es difícilmente. Esta planta es de tecnología MBBR, Moving Bed Biofilm Reactor, o reactor de lecho móvil en español, que es una de las tecnologías más avanzadas en el mundo, se conoce como una de las más avanzadas en el ámbito de la capacidad depurativa. La ventaja de una tecnología MBBR, porque nuestra empresa Saluber Paraguay está en condiciones de poder hacer plantas en todo tipo de tecnología. En asociación con Joint Venture con Saluber Italia, que es una empresa con más de 30 años de tradición y de conocimiento en plantas de depuraciones, se eligió como mejor tecnología la MBBR porque respondía a las necesidades específicas del lugar y del cliente. Esta filtro cóclea, que es única en Paraguay, tiene una capacidad de cribatura de 7 milímetros de pasaje libre de efluente. Luego esto tiene una limpieza automática y pasa el efluente a lo que sería la cámara de elevación, donde el efluente sube a una siguiente criba que es de una cribatura de 1.5 milímetros de pasaje libre de efluente, que luego ya va dirigido a lo que sería el reactor biológico de la planta.
La tecnología universal es patrimonio de la humanidad, la MBBR. Lo que nosotros la sabemos hacer, y esta es toda la maquinaria, todo lo que ustedes ven aquí es importado de Italia, ¿no? Entonces, todo lo que puede representar tanto la parte electromecánica como la parte de estructuras es completamente italiana. Aquí se hizo la parte de obras civiles, que son también obras importantes. Esas obras fueron ejecutadas por el consorcio hospitalario bajo proyecto ejecutivo nuestro, porque mientras que en las construcciones civiles el proyecto es con una finalidad diferente respecto a lo que es planta de tratamiento, las obras civiles son al servicio de la parte electromecánica. Por lo tanto, tienen que ser precisas y el proyecto ejecutivo lo tenemos que entregar nosotros de las mismas, como para el tanque de oxidación, que es un tanque importante. En otro caso no funcionaría la planta. Todo lo que pueda hacer que haya logrado ingresar al registro, ya sea guantes, hasta tapabocas o algún otro órgano grueso, queda totalmente en esta fase, en esta criba, que es filtro cóclea. Luego, si logra aquel que tiene una capacidad ya de 7 milímetros o mínimo a eso pasar, va a la criba fina, que sí tiene una capacidad de 1.5 milímetros, es decir, hasta un pelo ataja esa criba. Fue preparada conceptualmente con los niveles de depuración que exigen las normativas europeas, por lo cual eso va, cuando la planta llegue al pleno proceso de desarrollo de las colonias de bacterias, que normalmente tarda de los 30 a los 45 o 60 días máximo, pero aquí vamos a acelerar en el momento de la necesidad, el proceso en 30 días va a estar más que a parámetro, va a tener parámetros inferiores a lo que se requieren actualmente, con la visión del hecho que, así como ha sucedido en Europa, también aquí en Paraguay, la normativa va a ir creciendo en cuanto a exigencias y queríamos que eso le sirviera también dentro de 5 o 10 años y no que se tenga que cambiar de nuevo porque ya no cumple con los parámetros exigidos por la ley, que sería un absurdo haciendo una planta nueva. La planta de tratamiento está diseñada para tratar aproximadamente 80 metros cúbos hora, que acá está diseñado en su aproximado entre 50 y 60 metros cúbos hora. Sí, en su máximo podría extenderse a 80 metros cúbos hora y con una flexibilidad de 20%. O sea, estaríamos alcanzando aproximadamente 96 metros cúbos hora para esta planta, que sería en un punto crítico donde explote, ¿verdad?, la afluencia de gente en el hospital. Y que todo el mundo esté usando baño, eso quiere decir. Que todo el mundo esté usando baño y de forma simultánea. Si es que por razones climáticas, por ejemplo, o por una afluencia especial al hospital, llega a tener mayor caudal, la planta igualmente sigue depurando con esos niveles de depuración. La única circunstancia sería que va a producir mayores lodos, que es la parte residual, que normalmente con la tecnología MBBR no tiene, porque el lodo es recirculado al sistema de depuración, sigue alimentando la parte biológica, lo que representa también un costo inferior en relación al mantenimiento de la planta, porque baja los costos de remoción de los lodos que cualquier planta normalmente tiene y que tiene un costo elevado de asistencia al proceso, por lo cual aquí usa solamente hipoclorito de sodio y ningún otro tipo de reactivo químico, por lo tanto un reactivo de bajo costo. Esto sería, por decir bien específicamente, el pretratamiento o el tratamiento primario, donde yo libero todo lo que pueda a mí obstaculizarme o impedirme el proceso. Todos los gruesos, todos los obstáculos quedan aquí. Luego, ¿por qué decimos que es único en Paraguay? Porque este sistema de cribatura de filtro cóclea con la criba fina no tiene nadie en Paraguay. El Hospital Ingavi es el primero con esta tecnología. El MBBR reduce a 1/3 el espacio necesario y triplica la capacidad de depuración, por lo cual llega a parámetros de depuración que otra tecnología no pueden alcanzar. Esta tecnología tranquilamente puede llegar al 95% de su capacidad de remoción de los contaminantes y además, siendo que el terreno en ciudad tiene alto valor,
reduciéndose el espacio y los volúmenes a un tercio de lo que se necesitaría para una planta de esta capacidad y este tamaño en otras tecnologías, lógicamente hay un ahorro significativo también a nivel de costo inmobiliario, de espacios que no siempre se tienen cuando hablamos de la ciudad capital o de niveles elevados de costo inmobiliario, digamos. Hasta aquí hemos conocido parte de la funcionalidad de una planta de depuración de desechos cloacales y hospitalarios. Pero, ¿qué hay con los desechos de otro tipo de emprendimientos? Todo proyecto industrial tiene que tenerlo, eso desde el vamos. En teoría hasta la casa si descargan a digamos, un colector de la ESAP, debería ir a una planta de depuración municipal. Siga atento a YTPK, que al volver de la pausa, otros detalles de este tema. Ya volvemos. Esto es Gondwana, un agua que esperó por millones de años para que la descubras. Su calidad es el resultado de millones de años de filtrado entre piedras y areniscas. Llega directo a nuestros envases especialmente diseñados para mantener la pureza del agua, porque el agua más pura del mundo no se hace, se descubre. Gondwana, más que agua, una joya. Los focos LED BCP consumen hasta 3 veces menos que un foco de bajo consumo. O sea, podés iluminar todas estas casas, pero en tu factura te viene así. Y además, consumen hasta 9 veces menos que un foco incandescente. Es decir, equivalente a iluminar todo esto, pero pagarlo como si iluminaras esto. Más ahorro, más LED BCP. BCP, tecnología a tu alcance. Encontrarlos en las mejores casas de electricidad, ferreterías y supermercados. Puerto Seguro Fluvial, Sociedad Anónima, es la primera terminal multipropósito de la ciudad de Villeta, operando en todo tipo de cargas de importación y exportación y dispone de la mejor infraestructura logística, operativa y de servicios de última generación que garantizan la atención de su carga con eficacia, eficiencia, seguridad y, por supuesto, con los precios más competitivos del mercado local. Desde Puerto Seguro Fluvial te damos respaldo. La mayoría de los cauces hídricos del país están contaminados tanto por desechos cloacales, industriales y de centros comerciales. Esto se da básicamente por el escaso control y porque la gente con mal criterio privilegia sus costos antes que el bien común. Todo proyecto industrial tiene que tenerlo, eso desde el vamos. En teoría hasta la casa si descargan a digamos, un colector de la ESAP, debería ir a una planta de depuración municipal, por lo cual ya se paga en la factura de la ESAP ese servicio. Ahora, cuando hablamos de hospitales y centros importantes, necesariamente por la ley 1614, que es ley nacional, no pueden descargar, tienen que tener aún al colector de la ESAP una planta de depuración. Mucha gente ignora alguna de esas normativas o son un poco pasadas por alto, pero eso es también un proceso histórico que hemos visto ya, es un poco una película ya vista en Italia. En los años 70 también en Italia se descargaba en los arroyos, se pasaba por alto algunas normas y después se puso como exigencia con parámetros de tiempo, porque evidentemente cuando uno habla de tecnologías y tecnología de punta hay un costo. Es bien aclarar que estas tecnologías, que son las más avanzadas, no significa que cuesten más de las tecnologías del pasado. A veces cuestan menos, es como cuando la computadora de hace 10 años atrás costaba el doble o el triple de la computadora que compramos hoy por el avance tecnológico.
teniendo resultados netamente superiores. Entonces, también a nivel de costo es importante decir de que ir a una tecnología superior no significa siempre tener grandes elevación de mi presupuesto por haber hecho eso. Y sí es importante determinar que con eso se cumplen efectivamente con las exigencias de salud y de parámetros para la contaminación ambiental. Y otro aspecto muy importante es que la falta de tratamiento de los desechos no es solo una cuestión ambiental. Normalmente la gente considera que un problema de depuración es un problema ambiental, cuando en realidad eso es el estadio 2 de la problemática. Todo tipo de contaminación es, antes que nada, un problema de salud pública. Entonces, cuando decidimos instaurar las empresas aquí, pensamos en ser una respuesta a las problemáticas de salud pública y de salud ambiental que vimos en el país por más de 30 años de residencia aquí, conozco muy bien las problemáticas y efectivamente venía a ser una respuesta a exigencias reales, donde hoy día podemos ver hasta sobre Santa Teresa aguas servidas que están corriendo por la calle. En cualquier país no puede suceder una situación así, porque en un proyecto inmobiliario de importancia, cuando uno presenta ese proyecto a la municipalidad antes de aprobar dice, perfecto, el proyecto está muy bien, tienes que tener también una planta de depuración, siendo que esa es una mejoría inmobiliaria que va a tener un lucro, por la cual tú en tu proyecto tienes que agregar el costo. Muchas veces aquí se ha dejado esa situación para favorecer la inversión, pero finalmente eso lo va a pagar toda la población, cuando en realidad debía de haberlo pagado quien hizo el proyecto inmobiliario. E igualmente en la parte industrial, en un proyecto industrial, para tener la aprobación, aquí se necesita lógicamente la licencia ambiental. Hoy día, con que se tenga una planta, se pasan los controles de licencia ambiental. En realidad, eso es para ayudar al avance de la necesidad de plantas de depuraciones industriales, cuando concretamente deberían tener una planta que depura, no es solo una planta. Entonces se tienen que medir los parámetros de salida de esa planta, porque el hecho de tener una planta, si la planta está mal diseñada, no funciona, tiene una tecnología superada, no significa que vaya a depurar. Entonces, si yo tengo que cumplir con los parámetros de la ley, tengo que también elegir quién sabe hacer las plantas, con qué tecnología y la mejor adecuada a las necesidades específicas del cliente, porque la planta es un poco como un traje a medida, que dependiendo de la caracterización del efluente que se hace en laboratorio por los análisis que se reciben, se decide con qué tecnología es mejor enfrentar esa problemática para llegar a la solución depurativa que exige la ley, que es ley de salud pública y ley ambiental. Y a propósito de la planta de depuración del Hospital Ingavi, nos habíamos quedado en el punto en el que los equipos logran detener con sus filtros objetos de la dimensión de un cabello. De la criba fina, el efluente pasa a la parte de oxidación biológica, donde primero se hace la desnitrificación. Y quiere decir, se preparan las oxidaciones de las bacterias. ¿Por qué? Porque las bacterias son las que nos ayudan a nosotros para la depuración del efluente. Como nosotros estamos tratando acá, un efluente, si bien es hospitalario, es diverso de un civil simple donde tenemos cloacal. Esto también es cloacal, a la diferencia agregada que es hospitalario. Bueno, estas bacterias nos ayudan a nosotros a oxidar y hacer todo el proceso biológico. En este punto entran a tallar unos pequeños dispositivos llamados carriers, que son una especie de departamentos para las colonias de bacterias. Son estos pequeños soldados los que permiten que el espacio físico de la planta sea 3 veces menor de lo normal. Estos carriers a mí me permiten también optimizar la depuración y que sea mucho más efectiva. Bueno, en sí, una cosa sería la sección del MBR y lo otro o lo siguiente es el distinto anexo, el distinto proceso que estamos teniendo, porque el secreto está en el proceso, no solamente en tenerlo, ¿verdad? En tener la tecnología, sino en cómo estoy haciendo el proceso, cómo está configurado el proceso. Tenemos uno que es para la desnitrificación y el otro que es para la nitrificación. Son una patente, son una tecnología, por bien si son unos polímeros, realmente son una tecnología que me permite y muchísimo el tema de la depuración. Ayuda bastante. Posteriormente, el efluente pasa a la etapa final antes de su vertido a otro cauce hídrico.
Luego pasa a una siguiente vasca, una siguiente sección donde se hace la nitrificación. De allí ya pasa a una sedimentación. Es bien sencillo. De la sedimentación tenemos directamente lo que sería un espesador de lodo para lo que sería todo el lodo que está en exceso y tiene que ser retirado. Ahora el otro lodo que queda a mí me sirve para un recírculo, para que vuelva a trabajar desde la cabeza, o sea, desde la primera etapa de oxidación, y me ayude aún más a que sea más óptima la depuración. De allí, entonces, ¿qué pasa con el agua del sedimento? Va directamente a un sistema de cloración, o mejor dicho, de desinfección. Y es en este último punto donde esta planta saca a relucir su alta tecnología. Posee un sistema automatizado de procesamiento del químico desinfectante que está interconectado al cerebro de la planta. Este PLC trabaja en conjunto con el PLC central, que es el PLC madre. Aquí yo puedo controlar, puedo manejar la cantidad de cloro que voy a estar lanzando de acuerdo al caudal que tengo para la desinfección. Y el cómputo que le doy o la orden que le doy va directamente al PLC central. El PLC central administra esa información y me aprueba. Entonces, el dosificador que vimos allí abajo lo que hace es extraer el cloro del reservorio de cloro y empezar a dosificar en mi reservorio de agua ya tratada. Esta ya es el agua tratada, ya clarificada. Luego de ello va directamente al afluente o curso natural de agua. El agua que sale de la planta no solamente está descontaminada, sino que puede ser reutilizada. Si el cliente dice, yo quiero reutilizar mi agua en el proceso industrial, quiero reutilizar mi agua para regadío, quiero reutilizarla para los servicios sanitarios, todo eso es importante en fase de proyecto porque en base a eso se determina el nivel de tecnología y de maquinarias que va a necesitar. Si yo tengo un predio con espacios verdes, yo puedo usar para el regadío. Si tengo alguna zona donde de repente inclusive yo puedo hacer reservorio de agua para luego utilizar para una limpieza superior, no limpieza de predios adentro, ¿verdad? Lo que sería el hospital, sino más bien en las afueras, ¿verdad? Puedo utilizarlo. Pero como agua depurada la puedo utilizar para los servicios sanitarios, la puedo reutilizar en los procesos industriales. De hecho, con eso ahorro mucho la cuenta de mi gasto de agua en el proceso industrial porque el agua viene con la remoción de todos los contaminantes con posibilidad de ser reutilizada. Ahora, no está para su consumición porque esto luego tiene que tener un anexo más que sería para potabilizar el agua y ahí sí puedo tomar. Mientras tanto, me va a salir el agua de color claro, pero eso no quiere decir que ya pueda tomar. Pero sí puede tranquilamente ser arrojado al río, ¿verdad? O arroyo en este caso, porque no va a contaminar. Y finalmente, al regresar de la pausa, les contaremos por qué representa una buena inversión de cara a los negocios construir una planta de tratamiento. En otro caso, estoy haciendo una inversión que no es correcta desde el punto de vista legal. Por lo cual sí tengo una valorización de mi inmueble, porque si mañana quiero venderlo, especialmente a nivel inclusive de inversores internacionales, si no está adecuado a esas normas legales, después la tiene que hacer él. Entonces me la tiene que o descontar del valor con que me va a comprar, o en otro caso ya está valorizado ese inmueble. Ahora hacemos una breve pausa y ya regresamos. Los focos LED BCP consumen hasta 3 veces menos que un foco de bajo consumo. O sea, podés iluminar todas estas casas, pero en tu factura te viene así. Y además, consumen hasta 9 veces menos que un foco incandescente. Es decir, equivalente a iluminar todo esto, pero pagarlo como si iluminaras esto. Más ahorro, más LED BCP. BCP, tecnología a tu alcance. Encontrarlos en las mejores casas de electricidad, ferreterías y supermercados. Esto es Gondwana, un agua que esperó por millones de años para que la descubras. Su calidad es el resultado de millones de años de filtrado entre piedras y areniscas. Llega directo a nuestros envases especialmente diseñados para mantener la pureza del agua, porque el agua más pura del mundo
no se hace, se descubre. Gondwana, más que agua, una joya. Puerto Seguro Fluvial, Sociedad Anónima, es la primera terminal multipropósito de la ciudad de Villeta, operando en todo tipo de cargas de importación y exportación y dispone de la mejor infraestructura logística, operativa y de servicios de última generación que garantizan la atención de su carga con eficacia, eficiencia, seguridad y, por supuesto, con los precios más competitivos del mercado local. Desde Puerto Seguro Fluvial te damos respaldo. En el ámbito de los negocios, la inversión en la construcción de una planta de tratamiento de desechos líquidos no solo es un activo, sino que se convierte en amortiguador de riesgos, ya que infringir la norma supone penalizaciones. Si es que hago un centro hospitalario o un edificio o un comercio, un shopping que tiene una planta de depuración, ese inmueble es conforme a lo que establecen las normativas legales. En otro caso, estoy haciendo una inversión que no es correcta desde el punto de vista legal. Por lo cual sí tengo una valorización de mi inmueble, porque si yo mañana quiero venderlo, especialmente a nivel inclusive de inversores internacionales, si no está adecuado a esas normas legales, después la tiene que hacer él. Entonces me la tiene que o descontar del valor con que me va a comprar, o en otro caso ya está valorizado ese inmueble. Para algunos sectores económicos, contar con una inversión de este tipo es una garantía adicional para conquistar nuevos mercados. De hecho, a nivel internacional, para las certificaciones de la adquisición de la carne, por ejemplo, carne de pollo, carne de vaca, se requiere respeto a los componentes ambientales y de salud pública. Por lo tanto, las plantas de depuración son fundamentales para poder alcanzar ese visto bueno de quien va a comprar. La importancia que la certificación la da los entes legales naturales del país, por lo cual no es solo en este momento presentar una certificación de que tengo planta, sino también debería ser de cómo sale esa planta, porque la verificación importante de hacer son los parámetros de salida. Cómo llegue a la depuración es lo menos importante si queremos, lo importante es el proceso y que garantice que el agua que se va a tirar es depurada con parámetros aceptables según la normativa para poderse descargar. La firma Saluber Paraguay es la única en desarrollar esta tecnología en el país. Ahora están pensando fabricar las partes en Paraguay como licenciataria de la firma Saluber de Italia. Esto haría que la empresa se convierta en proveedora del servicio para los países de la región como un producto fabricado en Paraguay. Esto fue Saluber Paraguay Aguas Grises. Siga con nosotros, que al volver de la pausa, nuestro especialista en negocios nos explicará cómo el cuidado del medio ambiente hoy día puede resultar en una actividad rentable. Ya volvemos. Los focos LED BCP consumen hasta 3 veces menos que un foco de bajo consumo. O sea, podés iluminar todas estas casas, pero en tu factura te viene así. Y además, consumen hasta 9 veces menos que un foco incandescente. Es decir, equivalente a iluminar todo esto, pero pagarlo como si iluminaras esto. Más ahorro, más LED BCP.
BCP, tecnología a tu alcance. Encontralos en las mejores casas de electricidad, ferreterías y supermercados. Esto es Gondwana, un agua que esperó por millones de años para que la descubras. Su calidad es el resultado de millones de años de filtrado entre piedras y areniscas. Llega directo a nuestros envases especialmente diseñados para mantener la pureza del agua, porque el agua más pura del mundo no se hace, se descubre. Gondwana, más que agua, una joya. Y en este capítulo de YTPK estamos hablando de la experiencia de una firma que ofrece un servicio poco convencional, de acuerdo a lo que pudimos recoger incluso como testimonio, porque de a poco va ingresando en la conciencia del emprendedor, principalmente aquellos que tienen grandes establecimientos, el contar con una planta de tratamiento de desechos líquidos como parte de su infraestructura, como parte de lo que es el producto que ellos ofrecen finalmente. En este caso, un hospital Oscar. Y como siempre hacemos en YTPK, lo que queremos es ver de qué manera esto también forma parte propiamente del negocio que uno lleva adelante. En los años 90, recordamos, Roberto, se iniciaba esta conversación donde las empresas deberían tener algún trámite de mitigación en cuanto a todo lo que se refiere a responsabilidad social empresarial. Y si bien en esos años capaz que, y fíjate, estoy hablando de años 90 y estamos en el año 2019, y estamos todavía nosotros diciendo como si fuese algo muy novedoso, ¿verdad? Pero en estos años ya se veía venir la necesidad en que las empresas empiecen a trabajar principalmente en el cuidado del medio ambiente. Y algo tan necesario en nuestro país, y un tema de infraestructura en nuestro país, es el cuidado fundamentalmente de los cauces naturales de nuestras aguas y fundamentalmente en el tratamiento de los residuos y en especial los residuos líquidos. Y a partir de ahí entendemos nosotros que hoy, en función a lo que pudimos rescatar en esta entrevista con esta empresa y ver básicamente la tecnología, y ellos mismos diciéndonos de una tecnología europea y en Europa el tratamiento que se le da a todo este tema, cómo hoy esto debe estar incorporado en el costo de aquel empresario que quiere emprender, qué sé yo, la construcción de una galería, de un paseo, de un shopping o de un edificio en alturas. Y ni qué decir de un hospital. Cuando hablamos de esto, Oscar, a mí directamente me viene a la cabeza lo que muchos teóricos actualmente desarrollan como la economía del bien común. Es una medición que se hace también del rendimiento de los países en función a las necesidades satisfechas de su población y principalmente el cuidado del medio ambiente. Normalmente el empresario, cuando hace su emprendimiento, la primera relación que hace es costo-beneficio. Y en función a eso, o en función a ello, cuanto menor es el costo y mayor la probabilidad de renta que yo pueda tener, el negocio me resulta mucho más atractivo. Pero en este caso, estamos hablando de un emprendimiento que en primer término está arreglado por ley y que en segundo término quizá no representa un beneficio directo para el emprendimiento que yo estoy desarrollando, pero que a la larga puede constituirse en una suerte de
blindaje legal, porque si es que me sorprenden infringiendo una norma, esto tiene una penalización. Entonces, ya que siempre hablamos con BDO de la cuestión de proceso, es como la certificación de calidad que decíamos siempre, ¿verdad? Empezar por lo correcto para garantizar la sostenibilidad del emprendimiento. Por allí pasa también el entendimiento de invertir en este tipo de obras. Totalmente de acuerdo. Y más que nunca hoy, ¿verdad? Si bien siempre solemos decir por qué implementar tal sistema, o sea, por qué tener garantizados mis procesos a través de un sistema ISO, y solemos decir no, requiere una regla, requiere un reglamento, requiere una resolución, requiere una ley. Y en este orden siempre también mencionamos lo siguiente: no es precisamente por un tema de cumplimiento legal. Si bien es cierto, y fíjate este tema, capaz que el tema de tratamiento de residuos sólidos, líquidos, tiene su reglamentación hace bastante tiempo. Ahora, ¿qué los empresarios hoy están haciendo con más fuerza? Es decir, bueno, voy a incumplir con esto a sabienda que puedo tener un castigo inclusive del propio cierre de mi empresa, sino pensar en realidad que parte de esta inversión que voy a hacer me va a resultar inclusive en beneficio económico. ¿Y cómo se entiende que esto me va a resultar en beneficio económico? Hoy se habla mucho de lo que significa los famosos building green, inclusive, o sea, esa agua, esas aguas grises, cómo puedo reutilizar en el regado de mi patio, o utilizar las aguas grises de vuelta para los residuos sanitarios. Es decir, no solamente voy a colaborar a que no contamine el ambiente, sino que al mismo tiempo también este tipo de inversión me da la posibilidad que yo inclusive pueda reutilizar esas aguas. Entonces, entender de que realmente hoy trabajar en el medio ambiente, trabajar para el medio ambiente y tener incorporado dentro de la estructura de costos este tipo de inversión, a la larga me va a dar beneficios que van a soportar quienes trabajan, quienes son mis colaboradores, beneficios importantes a mis clientes, porque evidentemente lo que yo estoy sacando son productos de calidad, y eso entendemos nosotros que es lo que hoy se debe trabajar con mayor responsabilidad. O sea, entender de que lo que hoy, y en especial en esta empresa que estuvimos, si bien el tema era un tema de inversión en la infraestructura vial, y la infraestructura vial estaba acompañado de un tema de alcantarillado sanitario. Entonces, ¿qué entendemos? Que no es simplemente por la construcción de una ruta, debería tener todas aquellas empresas que están relacionadas a la construcción de una ruta de infraestructura, sino que entender de que, la necesidad de que esto sea un trabajo mancomunado entre el sector público, el sector privado, es decir, el sector privado que tiene que tener su planta de tratamiento cuando evidentemente mi negocio así lo amerite, cuando las aguas residuales que yo voy a incorporar en un alcantarillado, o finalmente en un tema de residuo, cómo lo tengo que hacer, o sea, en qué función lo tengo que hacer. O sea, significa de vuelta que es un trabajo que tengo que hacerlo en función a lo que requiere las normas, por un lado, pero al mismo tiempo de lo que significa para mí como empresa empezar a ver este trabajo como negocio. Y allí es importante remarcar algo que siempre hablamos contigo, Oscar, en la parte de negocios: esa planificación estratégica que no solamente es conceptual, sino que es muy práctica. ¿En qué sentido? Hablábamos de incorporar como un componente dentro del negocio, en mi estructura de costos, esto que en principio yo no lo quería hacer, pero ya que lo debo hacer,
construyo la planta de tratamiento, digo, perfecto, entonces con esta planta de tratamiento tengo cierto margen anual que yo invierto en la utilización de agua para mi limpieza, no interna del hospital, sino del patio o un sistema de regadío interno también. Entonces yo disminuyo ese costo que tenía en otro rubro y lo incorporo como margen positivo a esta inversión que voy a hacer. Y de ese tipo de planeamiento o planeación estratégica se ocupa la empresa BDO. Es decir, ustedes pueden decirle a un emprendedor, fíjate que si invertís en esto, lo que a vos te suena a un costo, en realidad se puede convertir a la larga en un beneficio si es que lo diseñás de manera estratégica. Totalmente de acuerdo. Inclusive alertar, siempre solemos hacer cuando hacemos análisis interno de la organización, cuáles podrían ser unas amenazas, ¿verdad? Y esas amenazas, el hecho de no tener una planta o una debilidad prácticamente, ¿verdad? No tener una planta de tratamiento cuando evidentemente mi negocio así lo amerite. Eso en ese momento ya alertamos, ¿verdad? O sea, en ese momento ya le estamos diciendo al empresario que no precisamente conforme a lo que requiere, si bien siempre solemos indicar esto, la norma requiere que necesariamente tenga que tener una planta de tratamiento. Pero independientemente a que la norma requiere que esa planta de tratamiento esté, siempre le buscamos ese valor agregado independientemente a lo que se refiere a un tema estructural. Entonces, dentro de una planificación debería saltar esa necesidad. Y ni qué decir, dentro de la planificación operativa de eso, ¿verdad? O sea, yo no podía estar inaugurando un edificio, yo no podía estar inaugurando un shopping, yo no podía estar inaugurando un paseo sin que esa planta de tratamiento sea inclusive presentado a la sociedad, porque muchas veces es como que a esa planta de tratamiento le estoy es parte de una obra complementaria dentro de lo que es mi inversión. Pero imagínate, Roberto, cuando hacemos y presentamos cómo voy a tratar las aguas residuales de mi frigorífico. Cómo voy a tratar las aguas residuales de X personas que viven en este edificio. O sea, cómo se va a sentir esa persona que está invirtiendo y comprando ese departamento. O cómo se van a sentir aquellas personas que viven alrededor de ese frigorífico. Y justamente eso que estás dando viene al caso, porque en el caso particular del Hospital Ingavi, el inconveniente que se da con el entorno es justamente por el temor y a la vez el desconocimiento que se tenía respecto a la calidad del agua que iba a verter el hospital. Entonces, no era un accesorio finalmente. 70 millones de dólares invertí en un edificio colosal que incluso a simple vista resulta ejemplificador para un hospital público, pero resulta ser que esa pieza complementaria, la más minúscula de la estructura, finalmente terminó siendo el elemento más importante para que la obra se ponga en funcionamiento, la obra ya terminada me refiero. Así que conectamos directamente la idea que estás diciendo y desde el punto de vista ya comunicacional y de planificación para dar a conocer al público. Así mismo. Y fíjate, Roberto, o sea, cómo encontramos de vuelta haciendo YTPK, ¿verdad? Encontramos un atributo que creo que debemos empoderarnos todos, ¿verdad? Y digo todos cuando hablo yo de ciudadanía, empresa, nosotros que somos consultores de empresas, vos que sos comunicador, cuando nos encargamos de ciertos aspectos dentro de lo que hace a la industria, ¿verdad? O sea, sabemos que de alguna manera son estas cosas las que debemos de seleccionar, mostrar e incorporar en un concepto de que esto es necesario. No un tema de decir, ni siquiera quiero mostrar, ¿verdad? En este caso, la empresa, bueno, tuvo que surgir un evento para que se sepa mostrar básicamente una tecnología europea y en función a eso decir qué estamos haciendo,
Y me viene a la memoria inclusive que sé yo, que a una planta de tratamiento modelo, creo que también tenía el barrio San Francisco, por decirlo así, que también se presentó en su momento. Es decir, dar un poco a la ciudadanía, nosotros mismos que estamos todos los días en esto, la importancia de trabajar estos aspectos y empezar a mostrar los beneficios que van a traer y que traen, ¿verdad? O sea, nosotros hoy entendemos que se puede recuperar. Y hablábamos esto también en el capítulo anterior. El arquitecto nos hablaba de Costanera Sur y Norte y nos decía de todas las plantas de tratamientos que se están construyendo. Hoy ya estamos viendo que nuestra costanera, el agua en nuestra costanera está empezando a mejorar. Y nos invitaba y nos decía inclusive esta planta de tratamiento modelo que se está construyendo y nos va a ayudar a recuperar nuestra costanera. O sea, bueno, o sea, no sé si nosotros vamos a ver un Buricao de vuelta con peces ahí adentro, ¿verdad? Pero me trae también esto a la memoria, visitando en Japón y particularmente en la ciudad de Osaka, que tiene sus aguas residuales en plena ciudad, y cómo ellos están seguros de que esa agua que está corriendo en plena ciudad no está contaminada, está llena de peces de colores. Entonces, en una ciudad llena de industrias con chimenea, asegurar que básicamente esa agua que está corriendo en medio de la ciudad es parte de su recurso. ¿Sabes? Porque incorporan eso, es parte de su recurso, es parte de su activo. O sea, yo creo que esa es la parte que realmente debemos trabajar nosotros, haciendo responsabilidad, ¿verdad? Porque creo que nos toca a nosotros también como consultores eso, trabajar con los empresarios, empezar a hacer conciencia o concienciación de estas cosas, ¿no? Y justamente este es el espacio que solemos aprovechar precisamente para hacer conciencia. Una valoración que estábamos haciendo con Oscar Toledo, que es especialista en negocios, de algunos ejemplos no muy buenos que se desprenden de esta experiencia, en el sentido de que no se supo comunicar un activo de alto valor y tecnología como para disipar ese mal pensamiento que uno hasta podría decir ahora, al conocer todos los procesos infundados de la ciudadanía por temor a que se contamine un cauce hídrico, cuando resulta ser que ese elemento que estaba generando temor en realidad va a hacer lo contrario, va a terminar purificando el agua que ya está contaminada del cauce del arroyo San Lorenzo. Y esto es lo que proponemos normalmente en nuestros capítulos de YTPK, extraer esos valores para que no solamente usted los conozca, sino para que también tome conciencia. Y a propósito, a la vuelta de la pausa extraemos los nutrientes de este capítulo de YTPK. Los focos LED BCP consumen hasta 3 veces menos que un foco de bajo consumo. O sea, podés iluminar todas estas casas, pero en tu factura te viene así. Y además, consumen hasta 9 veces menos que un foco incandescente. Es decir, equivalente a iluminar todo esto, pero pagarlo como si iluminaras esto. Más ahorro, más LED BCP. BCP, tecnología a tu alcance. Encontrarlos en las mejores casas de electricidad, ferreterías y supermercados. Esto es Gondwana, un agua que esperó por millones de años para que la descubras. Su calidad es el resultado de millones de años de filtrado entre piedras y areniscas. Llega directo a nuestros envases especialmente diseñados para mantener la pureza del agua, porque el agua más pura del mundo no se hace, se descubre. Gondwana, más que agua, una joya.
Puerto Seguro Fluvial, Sociedad Anónima, es la primera terminal multipropósito de la ciudad de Villeta, operando en todo tipo de cargas de importación y exportación y dispone de la mejor infraestructura logística, operativa y de servicios de última generación que garantizan la atención de su carga con eficacia, eficiencia, seguridad y por supuesto con los precios más competitivos del mercado local. Desde Puerto Seguro Fluvial te damos respaldo. De este capítulo de YTPK extraemos estos nutrientes. Todo tipo de contaminación es, ante que nada, un problema de salud pública. Entonces, cuando decidimos instaurar las empresas aquí, pensamos en ser una respuesta a las problemáticas de salud pública y de salud ambiental que vimos en el país. Por más de 30 años de residencia aquí, conozco muy bien las problemáticas y efectivamente venía a ser una respuesta a exigencias reales. Todos los obstáculos quedan aquí. Luego, ¿por qué decimos que es único en Paraguay? Porque este sistema de cribatura de filtro cóclea con la criba fina no tiene nadie en Paraguay. El Hospital Ingavi es el primero con esta tecnología y bueno, estamos poniendo una aplicación física hoy por hoy aquí. Este tipo de inversión me da la posibilidad que yo inclusive pueda reutilizar esas aguas. Entonces, entender de que realmente hoy trabajar en el medio ambiente, trabajar para el medio ambiente y tener incorporado dentro de la estructura de costos este tipo de inversión, a la larga me va a dar beneficios que van a soportar quienes trabajan, quienes son mis colaboradores, beneficios importantes a mis clientes, porque evidentemente lo que yo estoy sacando son productos de calidad. Y eso entendemos nosotros que es lo que hoy se debe trabajar con mayor responsabilidad. Y así compartíamos el testimonio de esta empresa que tuvo que atravesar por el ojo de la tormenta para que se conozca efectivamente la calidad del producto que pone a disposición del mercado. Un producto que de a poco va insertándose con mayor fuerza justamente a todo tipo de emprendimientos. Y hablando de industrias, la industria sin chimenea será motivo de nuestro próximo capítulo de YTPK. Les contaremos los detalles de una iniciativa revolucionaria que tiene como epicentro a la República del Paraguay y particularmente a la ciudad de San Bernardino. Cómo el turismo puede convertirse en un dinamizador de la economía paraguaya y regional. De eso estaremos hablando en el siguiente capítulo de YTPK. Será hasta entonces. YTPK fue presentado por Luminotecnia, pasión por crecer juntos, bebidas nativas del Paraguay para su producto Gondwana, más que agua, una joya. Puerto Seguro, te damos respaldo, con los auspicios de Drelisman Abogados, con el apoyo de Metiri Soluciones de Recursos Humanos, GDM, Gestión de Mantenimiento, y Manzano, amamos lo que hacemos lo que amamos. Un programa de VDO y Coach Consultores. Una producción de Brain Studio.